4 por 3, 12. No se ha corregido el reloj. Gracias, con su permiso, presidente. La ley de ingresos que hoy votamos para 2015 nos conducirá nuevamente al estancamiento económico, mayor endeudamiento y a mantener privilegios fiscales. La propuesta del Ejecutivo Federal es absolutamente equivocada. No reconoce las graves y reiteradas imprecisiones para determinar las variables macroeconómicas en un ambiente internacional crítico. No se plantea alternativas para solventar la escasez de ingreso para el 2015 y las mal llamadas reformas estructurales aprobadas no se ven reflejadas en el diseño de la política económica, comprometiendo con ello el futuro de todas y todos los mexicanos. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció hace un par de meses que los ingresos presupuestarios del sector público suman 297,665 millones de pesos, lo que representó una caída anual del 7% como consecuencia de los menores recursos obtenidos por la vía petrolera y los impuestos. Los ingresos no petroleros tributarios ascendieron a 136,536 millones de pesos a mediados de año, lo que significó una merma de 8.5% en comparación con los obtenidos en el mismo lapso del 2013. El ICR mostró una caída del 17.1% anual en el mismo periodo, y aunque el IVA y el IEPS crecieron el 19 y 12% respectivamente, son insuficientes para revertir la menor captación de impuestos en este 2014. Y lo que hoy se nos presenta va en el mismo sentido. ¿De qué manera piensan obtener mejores resultados? No debemos olvidar tampoco que especialistas y organismos internacionales han señalado que los nuevos impuestos que entraron en vigor por la reforma hacendaria impulsada por este gobierno no contribuyeron a mejorar la competitividad de México en materia fiscal, y les recuerdo que algunas y algunos votamos en contra. Por el contrario, de acuerdo con el Reporte Global de Competitividad 2014-2015 del Foro Económico Mundial, México se ubicó en el lugar 122 de 144 países evaluados en el rubro de tasas impositivas. Recordemos también que previo a la reforma hacendaria, que la cual mantiene el mismo modelo, nuestro país se colocó en el sitio 119 de 148 economías analizadas. Es decir, las nuevas regulaciones son de hecho el segundo factor más problemático para hacer negocios en México después de la corrupción. Las medidas implementadas por este gobierno se encaminan únicamente a la administración de las crisis, pero en ningún momento se plantea resolverlas. El nivel de ingresos es absolutamente cuantioso y no se refleja en el gasto de forma equitativa. Sin embargo, México debe aspirar a tener, cuando menos, la tasa promedio de ingresos tributarios de los países latinoamericanos. Pero en realidad no hay secretos. De hecho, coincidimos con la posición oficial de que no hay magia para resolver nuestros problemas, solo que omiten señalar su falta de voluntad para incrementar la recaudación de los principales impuestos, por su estrecha vinculación con los grandes evasores. Nuestra posición es firme y consecuente. El tiempo está demostrando que tenemos la razón. La reforma en materia energética debilitó la capacidad de ingresos para el año siguiente. Tan solo el pronóstico de producción para el 2015 se redujo de 2.624 a 2.400 millones de barriles diarios, que de acuerdo a la estimación del precio del barril en $81, representa una disminución de casi 90,000 millones de pesos, es decir, una cantidad superior al presupuesto total solicitado para Zagarpa del próximo año. Ahora, el hecho de que no se presenten nuevas cargas fiscales, más que representar un alivio para la sociedad, es, como ya señalamos, la permanencia de los privilegios para las grandes empresas transnacionales y nacionales. El modelo de consolidación fiscal
llamado ahora régimen opcional de grupos de sociedades, en los hechos se mantiene. El Ejecutivo solicita apoyemos su iniciativa, pero no explica por concepto la disminución de 3.3 mil millones de pesos de ingresos tributarios, particularmente del ICR y del IEPS. Desconocemos si es producto de la disminución del crecimiento económico, algún motivo específico o si se trata nuevamente de una sobreestimación e imprecisión de los responsables de la economía del país. Otro elemento que no se considera y contradice las estimaciones presentadas por los criterios generales de política económica, base para la construcción de la ley de ingresos, es el incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, las cuales generan reducciones en bonos soberanos y corporativos y harán a las empresas anticipar una tasa mayor de interés para sus cálculos de retorno de inversiones nuevas. En materia de deuda pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que ha crecido a un ritmo de 1.622 millones de pesos diarios desde que gobierna Enrique Peña Nieto, hasta alcanzar un monto de 6.229.177 millones de pesos, cantidad equivalente al 36% del valor de la economía nacional. Sin embargo, existen datos duros que señalan que la deuda está fuera de los estándares internacionales, pues pasa del 42.2% del PIB en el 2014 a 43.3% para el 15 y su aumento se mantendrá. Pero lo más preocupante de este crecimiento es el incumplimiento constitucional al artículo 73, fracción 8, el cual reza que la deuda es para la ejecución de obras que directamente produzcan un aumento en los ingresos públicos. En consecuencia, incrementar la deuda sin este mandato pone en riesgo las finanzas públicas y los ejemplos sobran. Solo recordemos la aprobación del pasivo laboral de Pemex sin especificar monto alguno y que se estima será mayor al FOBAPROA. No existen medidas fiscales que permitan contener las contingencias administrativas de las y los contribuyentes. Ante las nuevas obligaciones administrativas que han implicado un cambio tecnológico en lo referente a recibos electrónicos de nómina y la contabilidad electrónica, lo cual obliga a considerar la posibilidad de prorrogar, flexibilizar, abrogar, según sea el caso, estas medidas, con el objeto de eliminar al máximo la evasión de cualquier contribuyente, que se pague lo justo, como demandan miles de mexicanas y mexicanos y diversas organizaciones en el país, como la Organización de la Alianza de Contribuyentes y Transportistas. Esta propuesta no establece mecanismos suficientes para garantizar la distribución estratégica y equitativa de los ingresos, recursos económicos que habremos de ingresar, que consoliden un adecuado modelo para detener el desarrollo integral de nuestra economía. Las y los diputados del PRD nos pronunciamos porque la ley de ingresos no transgreda los intereses económicos y sociales de los sectores más vulnerables del país. Exigimos al gobierno federal reconozca que el modelo económico implementado, por más reconocimiento que se reciba, no es favorable para todas y todos los mexicanos y debe ser reorientado. Si esta administración tiene buenas intenciones, les digo que tienen muy mal tino, pero es tiempo de aceptarlo y de comprobarlo. Señalo que el paquete económico federal 2015 del cual se deriva la ley de ingresos no responderá a las grandes necesidades de la población. Su diseño se anticipa equivocado. En su conjunto evidencia el extravío del programa presentado por el Ejecutivo. Este país está perdiendo la confianza de propios y extraños. Existen fugas de capitales, no hay confianza para inversiones. La reforma laboral fracasó. La educativa tampoco no reunió las expectativas de los cuales la argumentaron. La financiera no detonó el crédito como palanca de crecimiento. La competencia en todos los mercados sigue estancada. Los niveles de pobreza hoy día alcanzan niveles vergonzosos. En suma, este gobierno se equivoca y se equivocó y se sigue equivocando. Es
realmente vergonzoso. E insisto, el mantener un modelo económico que solo favorezca a unos cuantos en detrimento de millones de mexicanas y mexicanos. Sin embargo, debemos señalar que sí hay de otra, pero para transformar a nuestro país debemos rechazar propuestas como la que hoy se nos presenta. ¿Y qué decir de los destinos que tendrán las ganancias de los ingresos petroleros? Nuestra posición es que no deberían concentrarse en el Fondo Mexicano del Petróleo, toda vez que este fideicomiso no funcionará como un mecanismo de ahorro a largo plazo, sino tendrá como fin el de garantizar el pago de los contratos a las empresas transnacionales en un ambiente de total opacidad y discrecionalidad absoluta. Son varias reservas que se presentan y que tienen que ver, como en el artículo 10, lo que se refiere a los subejercicios de las dependencias y entidades. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá proceder con celeridad, con un plazo máximo de 10 días para poder tener apego irrestricto al artículo 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria. En el artículo 24, que se refiere a los estímulos fiscales y las facilidades administrativas, debe de incorporarse en esa redacción que éstas deben de ser aplicados con un criterio de equidad y transparencia. En el artículo 15 en donde se habla del otorgamiento de los estímulos fiscales, montos de las participaciones a los trabajadores y trabajadoras en el reparto de las utilidades, estas deberán de hacerse con apego irrestricto a los derechos de las y los trabajadores. Y en el artículo 10, que se refiere a la asignación de ingresos excedentes, se ha aplicado con una nota específicamente, con claridad, con transparencia y en tiempo. Por su atención, muchas gracias y espero que puedan ser consideradas, cuando menos, a discusión las reservas presentadas ante este honorable Pleno.